El título de hoy del mensaje yo lo titulé así: ¿cómo estás corriendo? Porque nosotros podemos tener distintos ritmos en lo que hacemos. Podemos hacer cosas quizás no con la frecuencia necesaria, ¿sí? A eso me quiero referir el día de hoy. Porque dice la palabra de Dios, cuando habla ahí en Génesis, cuando todo empezó, dice que Él le dio una instrucción a nuestros padres, ¿sí? A Adán y a Eva, ¿sí? Les dijo que fructificaran y que se multiplicaran, que llenaran la tierra y la sojuzgaran. ¿Se acuerdan que esa fue la principal o la primera instrucción que les dio a ellos, verdad? Aparte de no comer del árbol que estaba ahí en el centro del huerto, ¿verdad? Y entonces ese fructificar, que de alguna manera, si lo explicamos, ¿qué se trata fructificar? Fructificar se trata de ser productivos, tenemos que ser productivos. Y también dice que nos multipliquemos. Entonces multiplicar es repetir algo. Y entonces por esa razón me quiero centrar un poquito en esos dos conceptos, si se puede decir así, que el Señor quiere que tú y yo demos fruto, que tú y yo seamos fructíferos, que tú y yo seamos productivos. Y el camino que Dios usa para eso, pues es su palabra. Él nos va enseñando a través de su palabra. Voy a hacer una breve oración antes de continuar. Y voy a poner esta meditación, esta palabra delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta tarde ya, Señor, por tu gracia, por tu favor, Señor. Gracias, Señor, por recibir esta alabanza, esta adoración, Señor. Venimos a cantarte porque estamos plenamente convencidos de que tú eres digno, Señor, de que todos los pueblos te alaben, Señor, de que todas las gargantas, Señor, de que todo lo que respire, Señor, te alabe. Y entre ellos estamos nosotros. Así como el canto de esta mañana, Señor, nosotros también queremos unirnos a la creación y adorarte, exaltarte, bendecirte, exaltar tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Eres incomparable, Señor, no hay igual, no hay paralelo, Señor, que se pueda comparar contigo. Te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en esta tarde preciosa, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Toca, Señor, las áreas que tú quieres tocar en nuestra vida, Señor. Venimos a exponernos a tu presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, señale, Señor, cualquier cosa en nosotros, cualquier camino que esté desviado, torcido, Señor, señálalo, Padre. Nosotros queremos, Señor, ser corregidos, ser exhortados, ser animados, Señor, ser el objeto, Señor, de tu mensaje en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, háblanos. Danos oídos para oír, danos un corazón entendido, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Ese nombre que abre, Señor, ese nombre que prepara corazones, Señor, que hace mudar un corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Ese nombre precioso, Señor, que le diste a nuestro Señor Jesucristo. Clamamos por esa sangre preciosa que nos limpia delante de ti, nos hace aceptos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta que yo le hago esta mañana o esta tarde con el título es: ¿cómo estás corriendo? Me refiero a eso, ¿verdad? Es en alusión a la vida que vivimos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo nos encontramos? Alguien dijo que nosotros somos criaturas de hábitos, que tenemos hábitos, cosas que hacemos repetidamente. Todos los que estamos aquí tenemos hábitos, cosas que hacemos todos los días desde que nos levantamos, desde tomar un vaso con agua, desde cepillarnos los dientes, desde cualquier cosa se convierte en un hábito, algo que hacemos constantemente. Nos sentamos a la mesa por un café, en fin,
Cualquiera de nosotros tiene distintos hábitos y esos hábitos de alguna forma van a determinar la vida que vamos a vivir. No es lo que nosotros querramos, ¿verdad? Alguien piensa que nosotros decidimos nuestro futuro. Nosotros decidimos por nuestros hábitos. Y nuestros hábitos establecen el futuro que vamos a tener. ¿Sí? Nosotros lo que hemos hecho es eso. Los hábitos que tenemos. Quizás si nos ponemos a analizar todos nuestros hábitos, vamos a encontrar que algunos de ellos no son muy buenos. Algunos son regulares y algunos son buenos. Usted está aquí porque decidió correctamente. Voy a acercarme a Dios. Voy a acercarme a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, Dios se acerca a usted también. Porque Él es fiel, Él lo dijo. Si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Eso es un buen hábito. Congregarse. Congregarse es un buen hábito. Si usted lo cuida, si usted lo procura, si usted lo busca, entonces va a suceder algo en su vida. Dice la Escritura así, vea cómo usted puede encontrar que ese hábito puede ser de bendición para usted. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que si usted le busca ese hábito de buscarle, entonces usted va a tener un premio de parte de Dios. Pero si usted lo hace, ¿sí? si este es esa persona que está constantemente buscándolo a Él, ¿verdad? Y nos exhorta, nos dice, no se dejen de congregar. Entonces, no, estoy bien, gracias. Cuando nosotros lo postergamos, entonces es un hábito. Yo he conocido, me acuerdo que mi papá me decía, no te conviertas en esas personas que inician cosas y las dejan a la mitad, porque eso también hay para quien se le convierte un hábito. ¿Sí? Empiezas a hacer algo y lo dejas, y luego empiezas a hacer otra cosa y la dejas, y otra cosa y la dejas. Y él me señalaba personas, mira, puedo señalarte, esta persona hizo esto y no lo terminó, hizo aquello y no lo terminó, hizo lo otro y no lo terminó. Entonces eso se convierte en un hábito en la vida. Si usted ha empezado cosas y las deja a medias, es algo que la palabra de Dios menciona. Dice, ¿quién de vosotros no calcula primero todo el tiempo que se va a tardar para hacer algo? Dice, y entonces una vez que lo calcula, lo hace. Porque si lo deja a la mitad es motivo de vergüenza. Porque van a decir, empezó algo y no lo pudo terminar. Y muchas veces nos encontramos en una condición así, en la que empezamos cosas y simplemente no las terminamos. Voy a hacer esto y pum, 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 y a los pocos días se olvida. Quizás no pase aquí, ¿verdad? Pasa allá en China o en otro lugar. Generalmente pasa en cualquier lado, ¿sí? Por esa razón el Señor nos dio algo precioso que se llama dominio propio, ¿sí? Para que nosotros podamos llevar a cabo aquello que nos proponemos delante de Él. Dios quiere que usted sea de los que terminan, de los que finalizan, de los que alcanzan, de los que logran, de los que vencen, no se quedan a la mitad. ¿Cuántas veces no ha visto usted alguna carrera? Ya ve que ahora pues casi publican todos los acontecimientos en las redes sociales, y sale un corredor, ¿verdad?, que salió a correr y pues por lo que sea se cayó en el camino y pues ya todos llegaron a la meta, pero ese como quiera sigue y es el que más llama la atención. Llegó al final, pero lo que exaltan es pero llegó, ¿verdad? Pero llegó. Sí. Hubo muchos que nomás lo vieron, pero él era parte de los que llegaron. Entonces, ¿quién sabe en qué parte de la carrera vas tú? Pero lo importante es que llegues.
que alcances ahí. Entonces los hábitos son creados ahora sí que, para determinar cuál va a ser nuestro futuro. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? No lo decidimos nosotros, como le decía yo ahorita. Nuestros hábitos deciden nuestro futuro, ¿sí? Las cosas que hacemos. ¿Cómo poder saber si yo determino, un ejemplo, si yo determino, vamos a decir, leer, y procuro leer, entonces va a haber un fruto de aquello que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque voy a ser una persona que tiene un tema para conversar. Porque de pronto la gente no haya qué hacer o qué decir, pues porque no trae algo adentro, no se ha llenado de algo. Si tuviera el hábito de la lectura, pues conocería de miles de temas. A veces nos maravillamos cuando vemos a algún predicador y está hablando de un tema, y está hablando de otro, y está hablando de otro, pero es personas que se están capacitando, tienen hábitos que los están ahora sí que alimentando. Entonces nosotros es muy importante. Un hábito es una acción repetitiva, es algo que hacemos constantemente. Si usted puede identificar, quizás alguno no lo ha hecho, pero puede identificar qué es lo que hace todos los días. Yo le he dicho una cosa: lo que nosotros creemos que es importante lo hacemos todos los días. Lo que nosotros creemos que es importante lo hacemos todos los días. Usted se levanta y se lava los dientes, pues sí lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que es importante. De lo contrario va a tener que hablarle a la gente de perfil, ¿verdad? Pero es algo que usted dice, ¿sabes qué? Esto es importante. Usted se sienta y quizás se toma su desayuno. ¿Por qué? Porque es importante. Si no, a lo mejor le va a doler la cabeza, o si no, a lo mejor va a andar de mal humor, o lo que sea. O es necesario, simplemente el cuerpo necesita alimentarse. Entonces los hábitos son actos repetitivos, y no necesariamente necesita llevarle mucho tiempo. Usted puede decir, bueno, yo en la mañana mis hábitos que tengo es me levanto, quizá usted lee la Biblia todas las mañanas, yo no sé, pero en nuestra escala de valores nosotros hacemos todos los días lo que creemos importantes, ¿sí? Usted póngase a pensar qué es lo que hace todos los días. Eso es lo que es importante para usted. Aunque usted diga, no, esto para mí no es importante. No, pero si lo haces todos los días, en tu subconsciente tú estás pensando que eso es lo más importante para ti. Por esa razón lo estás haciendo diariamente, porque has juzgado que eso es importante para ti. Y si entre esas cosas no están las disciplinas espirituales que tienen que ver con la lectura, con la meditación de la palabra, con la oración, ¿sí? La lectura, pues entonces quiere decir que esas no lo consideras prioritario para ti. Hay otras cosas que consideras prioritarias. Entonces tu vida va a ser el reflejo de eso. Una de las cosas que tenemos que entender cuando la palabra de Dios dice fructificad, el Señor está diciendo, no está diciendo que produzcamos semilla. La semilla ya está. Él está diciendo que demos fruto, ¿sí? La semilla aquí está. Esta es semilla. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, y lo que sembró fue la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla, que si tú la obedeces, entonces hay un fruto. Hay un fruto. Tu vida va a dar fruto. ¿Por qué? Porque permites que esa semilla dé fruto, ¿sí? Así es como va funcionando. Y por eso yo le digo que hay dos cosas importantes que tenemos que entender. Dios obra con milagros y Dios obra con procesos. Si usted no ha visto un milagro o lo ha visto, no puede pensar que todo va a ser un milagro en su vida. Dios va a someter su vida a procesos. No todo va a ser milagros. Gracias a Dios por los milagros. Y siempre vamos a poder estar pidiendo un milagro al Señor, y genuinamente usted lo puede hacer.
Y yo no estoy tratando de que usted se sienta culpable por pedir un milagro. Gracias a Dios, su mano no ha sido cortada y Él sigue haciendo milagros y maravillas. Ese es nuestro Dios. Pero hay cosas que Él le va a meter a usted, le va a someter a un proceso para llevarlo a una condición, a vencer alguna situación, algún propósito que Dios quiere hacer a través de su vida. Lo va a hacer de esa manera. ¿Sí está conmigo? Entonces, importante que usted tenga presente eso. Dios nos somete a procesos y esos procesos nos van a llevar a tener éxito en la vida. ¿Por qué Dios quiere eso? Sí, Dios quiere eso. Es más, Él se ha propuesto eso. Él te ha dicho: yo te quiero llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Está escrito, está registrado en la palabra. No está mal que usted desee tener éxito en la vida. Es algo genuino, es algo válido. Dios quiere que usted quiera eso también. Tenemos que querer lo que Dios quiere. Dios quiere eso para usted. Dios quiere eso para su vida. Dios quiere eso para su familia. Dios quiere eso para su negocio. Dios quiere eso para tu matrimonio. Dios lo quiere. Dios no te unió con otra persona para que fracasen. Te unió para que venzan. Pero obviamente al meter a dos en una recámara o en una casa, van a suceder cosas. El hombre va a tener que aprender cosas. La mujer va a tener que aprender cosas. Va a tener que someterse. Dice la Escritura: someteos los unos a los otros. También aplica en el matrimonio. No solo aplica en que uno es el jefe y el otro le obedece. Dice, nosotros tenemos que aprender a vivir así. Si usted quiere que solamente se haga su voluntad en la casa porque usted es la cabeza, pues está en problemas. Porque no está sometiéndose al proceso. Porque dice: maridos, amen a sus mujeres. Y para la mujer va a ser muy fácil someterse a usted cuando usted la ame, cuando usted la cuide, cuando usted la bendiga, la proteja, le provea. Es casi una consecuencia que su mujer se va a unir a usted. Está escrito aquí en la palabra. Pero si yo solamente quiero que así se hagan las cosas, y pues entonces voy a estar luchando en los procesos, ¿sí?, en los que puedo crecer. Dios quiere que usted crezca y que usted venza. Dios quiere que su matrimonio sea un pedacito del cielo. Y su matrimonio puede ser un pedacito del cielo o un pedacito del otro extremo. ¿Sí? No estoy hablando esto para condenar a nadie por su pasado. Cualquier cosa que haya pasado allá atrás está. ¿Sí? Ahora tenemos un futuro. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Entonces no se condene por su pasado, por los errores que cometió en el pasado. Si hay alguien que pudiera estar escuchando esta plática, no es mi intención condenar a nadie por sus errores del pasado, porque todos tenemos eso, errores de nuestro pasado. Lo importante es qué hacemos ahora y qué hacemos hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Porque el Señor quiere eso. Él nos somete así. Entonces, los hábitos nos van a llevar al futuro, ese futuro soñado, ese futuro que queremos. Usted tiene que darse cuenta cuáles son sus hábitos. Si usted a la primera siempre explota, entonces eso se convierte en un hábito. ¿Sí? Nadie puede platicar con usted. Sucede en el nivel matrimonial, en el nivel de trabajo, en el nivel de compañeros, en el nivel de la familia, de la fe, en donde todos los niveles sucede. Hay gente que es difícil.
¿O a poco no es cierto? Hay personas que dice uno, ay, viene tal persona. ¿Por qué? Porque es difícil tratar a esa persona. Hay que tratarla con cuidado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por su manera de ser. Porque no quiere someterse a los procesos de Dios. Porque nosotros tenemos que tener un corazón enseñable. Dígale a su vecino, mantente enseñable. Es importante. Porque hasta un niño puede llegar y decirnos algo, una lección, y enseñarnos algo. Pero cuando digo yo tengo la verdad absoluta y es así como yo digo y nadie más, entonces yo ya estoy en un problema. Y puedo estar pidiéndole al Señor un milagro. Sí, el Señor da milagros y todo, yo lo creo. Pero generalmente Él nos somete a procesos. Fíjese, por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, que usted quizás hasta lo tiene en su mente de memoria. Bienaventurado el varón que dice que no anduvo en consejo de malos. Sí, vamos a leerlo si quiere. Vaya conmigo al Salmo número 1. Bienaventurado el varón o la mujer, porque esto aplica para los dos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son los burladores, que siempre se están burlando de los demás. ¿Usted conoce gente así? Siempre se está burlando de otros. Esos son los escarnecedores, ¿verdad? Y dice el verso 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, fíjese bien la primera palabra del versículo 3, dice, será. Sí. O sea, todo eso va a traer en consecuencia algo. ¿Sí? Por eso le digo yo, hay procesos en los que Dios nos somete. Entonces, si usted se somete al 1 y 2, entonces el 3 va a convertirse en una realidad en su vida. Pero si no se somete al 1 y 2, entonces el 3 no va a llegar. Y usted va a estar pidiendo, Señor, yo quiero eso, yo quiero ser como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Ese no es milagro, eso es proceso. Usted tiene que pasar por el proceso de no andar, ¿sí?, en camino de pecadores, de no andar en consejo de malos, ¿sí?, de someternos a la ley de Dios. Entonces va a suceder lo otro. No sé si me estoy explicando. Para mí es muy importante que entienda este principio, porque casi toda nuestra vida de fe tiene que ver con esto. Tiene que ver con cosas que hacemos, con cómo nosotros nos desenvolvemos. Si aprendemos a desenvolvernos correctamente, si aprendemos a hacer ajustes en nuestros estilos de vida, entonces va a ser muy sencillo que de pronto usted empiece a notar cosas buenas que están sucediendo a su alrededor. Porque eso es el plan de Dios, que cosas buenas empiecen a suceder a su alrededor. Dice la Escritura, Él tiene planes de bien, pensamientos de bien. Eso es lo que tiene para nosotros, Él lo ha preparado para nosotros. Pero en esos pensamientos no es que solamente Él con una varita mágica le va a estar concediendo los deseos a cada uno que le pide un milagro. Esperamos milagros, pero también debemos estar sometidos al proceso. Por eso es que, ¿qué está haciendo usted para eso? Si realmente está haciendo algo. Le digo esto, yo me quedo pensando, por ejemplo, personajes de la Biblia, como el caso de Judas. ¿Usted se acuerda de Judas? ¿Quién no, verdad? Judas, un hombre que vivió con Jesús, estuvo con Jesús, durmió ahí quizás en el mismo cuarto, ¿sí?, comió en la misma mesa, estuvo con Él. Pero como quiera, él metía la mano en la bolsa y se robaba de las ofrendas y metía la mano en la bolsa. Y andaba con Jesús, y Jesús haciendo milagros, y Jesús sanando, y Jesús abriéndole los ojos a los ciegos, y él seguía sacando de ahí, de la bolsa,
Era un ladrón. Era un ladrón. Y ahí estaba sacando. Pero caminaba con Jesús. Entonces puede imaginarse el personaje. No quiero que piense ninguno de sus hermanos, ¿verdad? Pero pensemos, ¿cómo alguien tan cerquita de Jesús? Nosotros oímos hablar de Jesús, pero qué esperanza de ese caminar diario con Él. Porque los discípulos vivían con Jesús. Renunciaron a lo que tenían, hicieron pues ahora sí que un equipo. Y ese equipo iba junto, se movía junto. Y a pesar de andar con el Señor, como quiera seguía haciendo. ¿Usted piensa que por venir a la iglesia se van a quitar sus malos hábitos? Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que hacer ajustes profundos en su vida, en su comportamiento. No es suficiente venir a la iglesia. Si no, a Judas, con el hecho de haber andado cerquita de Jesús, pues algo se le iba a pegar. No se le pegó nada. Dice la palabra así. Yo aquí escribí un versículo que está ahí en Juan capítulo 12, si quiere verlo conmigo. Juan 12, 6. ¿Se acuerda aquella mujer que derramó el perfume, verdad? Y que ungió a Jesús. Y dice el verso 4, 12:4 del Evangelio de San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aparentaba que tenía mucho cuidado de los pobres, ¿verdad? A él le preocupan los pobres, ¿verdad? Que iban a pensar los otros 11 discípulos. Judas, ¿cómo le interesan los pobres, ¿verdad? Es bien espiritual. Y dice el verso 6, donde lo descubre la palabra, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Le sacaba la bolsa. Cuando eso hubiera entrado a la bolsa, a mí me hubiera tocado una parte de ahí. Esa era su motivación. Pero su hábito era el dinero, ¿sí? Su atractivo era el dinero. Y fue tan fuerte como es, digo, un hábito determina tu futuro. Y ese hábito de Judas lo mató prácticamente. Lo mató a Judas. ¿Por qué? Porque fue y vendió a su Señor. Dice que lo vendió por 30 piezas de plata. Y los sacerdotes les dijo: yo se los voy a entregar, ¿sí? Pero me van a dar 30 piezas de plata. Y los sacerdotes dijeron: sí, te las damos. Y ya fue y los llevó a ellos allá hasta el huerto del Getsemaní, donde estaba cuando lo aprendieron. Y ahí el Señor le dijo: con un beso me entregas, Judas. Y al final de cuentas, ese hábito de tomar lo que no era suyo, ¿sí?, del amor al dinero, se lo llevó. Ahí murió Judas adelante de eso. Usted conoce la historia. No quiero tardarme tiempo en eso. Pero eran hábitos al final de cuentas. Yo le pregunto a usted: ¿cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son las cosas que repetidamente hace? Para alguien el hábito puede ser quizás el cigarro. Pues obviamente le va a costar su salud. Sí. Yo no puedo decir que si usted fuma se va a ir al infierno, eso no puedo yo decirlo. Pero sí se va a ir a la tumba, eso sí, se va a ir quizás antes de tiempo. Porque no es nuestra tarea juzgar, ¿verdad? Pero si nosotros descuidamos físicamente nuestros pulmones, bueno, pues algo les va a pasar. Igualmente la bebida.
Alguien que está con la bebida y con la bebida. Pues el cuerpo no fue diseñado para tomar alcohol. Y no fue diseñado para tomar alcohol, que cuando nuestros órganos les imponemos esa tarea de que estar filtrando ese alcohol en los riñones, en el hígado, pues se dañan los órganos. Y entonces al cabo del tiempo, pues ya no funcionan. Ya no funcionan. Por ese hábito. Entonces el Señor nos dice, pues que nada de eso te domine, no te dejes dominar. El apóstol Pablo lo dice ahí. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero yo no me dejaré dominar, dice él, ¿verdad? No me voy a dejar dominar por eso que me hace daño. Entonces, ¿qué cosas que usted sabe que le hace daño le siguen dominando? Porque ese es el proceso en donde uno tiene que aprender. Estoy hablando de cosas naturales, aun cuando hay cosas espirituales. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas nos permitimos escuchar? ¿Qué cosas nos contaminan? ¿Cómo hablamos? O sea, ¿cómo reaccionamos? Todo eso es algo corregible, pues. Es algo que se puede corregir. Dios quiere eso para nosotros. Yo le digo, hace el jueves creo que le estaba compartiendo algo y le decía yo que ahí en la casa tengo sembrado una planta de aguacate. Un día le voy a invitar un guacamole, pero la planta está todavía chiquita. Y yo compré esa planta y la sembré y entonces dije, pues ahorita que no es tiempo de lluvias, la voy a estar regando, porque en tiempo de lluvias pues un árbol se va a dar solo, ¿verdad? Porque pues se vienen las lluvias y los árboles frutales generalmente logran dar fruto, ¿verdad? Así como los mangos o tamarindos o todos esos árboles, ¿no? Entonces yo dije, voy a estarlo regando una vez a la semana. A los árboles otros no los riego, pero a ese árbol lo riego una vez a la semana. Y bueno, está el arbolito ahí. Tenía 4 hojitas y ahí están sus 4 hojitas. Y pasó un mes y pasaron 2 y pasaron 3. Y entonces yo dije, bueno, este árbol no reacciona, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues le voy a regar 2 veces. Y lo empecé a regar 2 veces. Y entonces a la semana empezó a echar brotes, ¿verdad? Empezó a echar brotes, pero abundantes, ¿verdad? Y empezó a echar racimos de flores, ¿verdad? Yo digo, ¿qué tan importante es algo que nosotros hacemos, pero que lo replicamos? ¿Sí? Es como decir, yo me quedé pensando, ¿no? Digo yo, ¿qué sucede cuando la gente va a la palabra de Dios una vez a la semana? Como ese árbol. Porque déjeme decirle que la palabra de Dios nos compara con árboles. Ahorita lo acabamos de ver en el Salmo capítulo 1. Será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas. ¿Sí? Entonces el aguacate de igual manera, yo me di cuenta, dije, ¿cuánta gente vive de esa manera? Con un chorrito apenas para mantener 3, 4 hojitas. Y ahí está. No se muere, pero tampoco da fruto. Y van pasando los meses, y van pasando los años, ¿sí? Y ahí está el arbolito enano, ¿verdad? Chiquito, sin lograr, o sea, pudiendo estar dando, ahora sí que un guacamole así con totopos y todo, pero no da nada. Entonces digo yo, eso aplica para nosotros. Yo me quedé pensando en eso. ¿Qué cosas estoy replicando en mi vida o repitiendo en mi vida que no debo hacer y qué cosas debo empezar a repetir en mi vida? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Verdad? ¿Qué tan constante es mi vida de oración? Porque si yo veo
los grandes personajes de la palabra, los héroes de la fe. Veo a un Daniel y dice Daniel, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, se tenía 3 veces al día tenía su tiempo con el Señor, ¿verdad? Y venían problemas, él 3 veces al día con el Señor. O sea, los problemas no lo llevaban a orar. Él oraba 3 veces, hubiera problemas o no hubiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era algo que él se había determinado. Este es un hábito que yo voy a tener delante del Señor. Y si usted lo quiere ver aquí conmigo, yo aquí cité eso en Daniel capítulo 6. Dice así la escritura, Daniel capítulo 6. Estaban por arrojarlo al foso de los leones, ¿verdad? Y habían hecho una trampa para Daniel. Usted conoce la historia, y si no, bueno, puede leer el capítulo 6 ahí en su casa. Pero vea que dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabes qué? Yo voy a orar porque así lo he hecho siempre y estos problemas no me van a sacar de mi rutina delante del Señor. Voy a seguir orando delante de Dios, ¿sí? Era algo que él había determinado en su corazón. No era algo que, híjole, tengo una preocupación y voy a orar, y salgo de la preocupación y dejo de orar. Tengo una preocupación, voy a ir a la iglesia y ya resolví y ya dejo de ir a la iglesia. Gracias a Dios que la iglesia está. ¿Por qué está? Bueno, porque hay una disciplina, porque tenemos hábitos. O sea, es que la iglesia tiene que estar abierta, la iglesia tiene que estar recibiendo, la iglesia tiene que ser un lugar donde tú puedas acudir siempre. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Imagínese que usted dijera, voy a ir el domingo. No, pues es que no decidieron no venir a la iglesia el domingo. Es que aunque usted se levante desanimado, como quiera, la iglesia va a estar abierta. Porque el Señor es el que ilumina ese punto, el que sostiene ese punto, ¿verdad? Entonces Daniel se encontró con eso, con que lo querían lanzar al foso de los leones si hacía oración, porque era si hacía oración. Si cualquiera que pidiera a otro Dios va a ser lanzado al foso de los leones. Y él dijo, a mí no me importa eso. Yo tengo un compromiso con Dios y un encuentro, una cita divina 3 veces al día, y esa cita voy a estar. ¿Cuáles son sus citas divinas? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus disciplinas? Porque si es así, entonces usted está esperando milagros y los procesos que Dios tiene no llegan a su vida. Entonces no llega ni el milagro ni tampoco el proceso. Porque Dios quiere que nosotros seamos así, que seamos ordenados, que seamos como ese árbol plantado junto a la corriente del agua. Cuando usted lee Jeremías 17, si usted va conmigo a Jeremías, un poquito atrás de donde estamos, va a encontrar a Jeremías 17 y se va a encontrar que dice algo similar. Jeremías 17, 17:7, vea lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, que deposita toda su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Seguirá dando fruto. El Señor busca fruto. Cuando el Señor se acercó a la higuera, y se acercó a la higuera buscándole fruto, y encontró puras hojas, no había fruto, y la maldijo: nadie jamás coma fruto de ti, ¿sí? Y la higuera se secó porque no dio fruto.
El Señor se va a acercar a tu vida buscando fruto. Y ese fruto se va a dar por causa de que tú tienes disciplinas, tienes hábitos a los cuales te sometes. Y eso van a traer eso. El Señor te va a ayudar para eso. No estoy hablando de un esfuerzo propio, sino que el Señor te ayuda para eso. Porque si no, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda. El Señor te va a ayudar a levantarte, sí. Pero tú tienes que poner el despertador. Tú eres el que tienes que agarrar la Biblia y abrirla, ¿sí? Eres tú el que tienes que hacer eso. Eres tú el que tienes que llegar temprano al trabajo. Eres tú el que tiene que hacer un buen papel ahí en el trabajo. Eres tú el que lo tiene que hacer. Eso es someterse al proceso. A lo mejor la gente va a decir, oye, mira qué bien te ha ido, qué suerte. No, no es suerte. Son disciplinas a las cuales tú te sometes, ¿sí? Has hecho bien, has usado bien el dinero, lo has invertido bien, no lo has gastado en tonterías. Entonces el dinero va a empezar a trabajar para ti, ciertamente. Pero nosotros tenemos que ser sabios, nos corresponde a nosotros una parte importante. De lo contrario, pues entonces nos quedamos esperando que suceda algo que no va a suceder. Y la gente se desanima de la iglesia. Y dice, no, pues yo fui a la iglesia, pero no pasó nada. No, pues si sigues así de desobligado y descuidado, pues entonces no va a pasar nada. No va a pasar nada. Dios demanda de nosotros, ¿sí?, que seamos diligentes. La Biblia dice, habla bastante de la diligencia. Usted lee Proverbios, se va a encontrar con que ahí el hombre diligente va a estar delante de los grandes, no estará delante de los de baja condición, va a ser puesto arriba. ¿Y cuál es el diligente? Que está con las pilas puestas. Entonces no es suficiente decir, no, pues yo voy a esperar en el Señor. Ese esperar en el Señor es una trampa para algunos. Decir, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer nada hasta que el Señor... No, así no funciona eso. Esperar en el Señor es una espera activa. Usted tiene que estar haciendo lo que le corresponde. Usted tiene que estar orando, tiene que estar buscando, tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. De lo contrario no va a pasar nada. Y la gente se desmoraliza, ¿sí? Dice la Escritura ahí en Santiago, habla acerca de un personaje y le llama el inconstante. El inconstante es Santiago capítulo 1. Vea conmigo, ya me estoy acabando aquí el tiempo, pero los de la alabanza tuvieron la culpa porque se tardaron mucho. Santiago capítulo 1, después de Hebreos, ahí está Santiago. Dice desde el verso 5, usted conoce esta escritura. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si usted no sabe qué hacer, lo primero que tiene que decir es pedirle, Señor, ayúdame, no sé cómo, dame sabiduría para hacerlo. Entonces esa es la primera parte, entendemos que de eso viene de Dios, ¿sí? Si usted pide, dice, pídala a Dios y Él se la va a dar. Pero a usted le corresponde que una vez que se la dé, la ponga a trabajar. Dios no lo va a hacer por usted, Dios le va a decir qué hacer. Y vea, dice, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No va a recibir nada el que esté dudando, ¿sí? Entonces usted simplemente muévase en fe, créale a Dios. Es importante que le crea a Dios, que le crea a Dios en cada cosa que está haciendo. Y si se levanta temprano, encomiende su día delante de Dios, encomienda a Jehová tus obras y tus pasos van a ser afirmados. Hay mucha escritura que está respaldando lo que yo le estoy diciendo. Tiene usted que vivir de esa manera.
ser diligente, ser buen administrador, ser sabio. Todo eso es un proceso a través del cual el Señor le lleva y el Señor lo va a llevar a una estabilidad. Por eso dice la Escritura: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No hay un hombre desamparado que haya ordenado su vida, que haya caminado con el Señor. El Señor no lo va a dejar. Dios le va a abrir puerta, pero hay cosas que tiene que hacer. Yo le animo a eso, que usted haga lo que tiene que hacer, lo que le corresponde. El Señor Jesús murió para abrirnos puertas, para darnos oportunidades, pero a nosotros nos corresponde tomarlas, esas oportunidades, abrazar eso que Él nos está entregando a nosotros. Dios le está dando cosas, Dios nos está dando oportunidades. No las deje ir, ¿sí? No las deje ir porque está esperando que el Señor vaya a hacer algo y que no, el Señor ya hizo lo que iba a hacer. Jesús dijo: consumado es, está terminado, ya hice por ustedes todo lo que necesitan. Ahora crean que tienen mi favor, crean que lo van a poder hacer, inicien cosas, confíen en mí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero que no lo hagamos pensando de manera codiciosa. Yo creo que todo mundo debe tener una cierta medida de ambición, es correcto. Uno tiene que querer que le vaya bien en la vida. Eso no está mal, no lo podemos juzgar malo. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Así como le digo yo, ¿qué hubiera pasado si yo sigo nada más regando una vez ese arbolito? No pasa nada, tiene 3 hojas, 4 hojas. Imagínense cuánta gente está así, en esa condición. No lee, no busca, no ora. Y su vida va pasando, va transcurriendo. No intenta nada. No se arriesga. ¿Qué cree que va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Ahí va a pasar su vida. Si siente que su vida se está yendo y no está pasando nada, usted tiene que ver qué está sucediendo. El rey David nomás aguantó 3 años. Oye, no está lloviendo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no llueve? No, pues es que violaron el pacto que se había hecho de Saúl con los gabaonitas. Abusaron de ellos, rompieron el pacto y bueno, pues hay maldición en la tierra. Restauren esa condición. La restauraron y volvió a llover otra vez. O sea, hay cosas que suceden, pero suceden por algo que nosotros violamos. Y si nosotros pues, queremos levantarnos a las 10 de la mañana, pues entonces, y esperar que las cosas estén cambiando y mejorando, eso no sucede. Si queremos usar mal el dinero que Dios nos da, Dios quiere que seamos buenos administradores. Que use usted bien su dinero. Hay gente que gasta su dinero, despilfarra su dinero en juegos, en fiestas, en esto, en lo otro, cosas que no tienen sentido. Dice la palabra de Dios: en el tiempo del bien goza del bien, en el tiempo del mal considera. Dice Eclesiastés, dice eso. O sea, cuando hay recursos, disfrútenlo, está bien. Pero cuando no hay gente que a pesar de que no hay, se endeuda para poder hacer cosas que no debió haber hecho en ese tiempo. Es que mi hija cumple 15 años y pues oye, por eso, pero si no puedes hacer algo ahorita, no tienes que hacer nada. No, pero es que cuando vuelve a cumplir 15 años, no, pues obviamente no va a volver a cumplir. Pero eso no quiere decir que tengas que gastar lo que no tienes. Hombres, mujeres, papás, tienen que pensar con cordura. Es que yo quiero un carro nuevo. Bueno, pues usted sabe si realmente puede hacer eso de tener carro nuevo. ¿No es malo tener un carro nuevo? Pues no. Huelen bien rico, bien bonito. Pero si no puedo ahorita, bueno, pues me voy a tener que esperar, ¿verdad?
Tenemos que ser sabios administradores. El Señor nos dice que el que es fiel en poco es puesto en más. Si Él nos da un poquito, ¿qué hacemos con eso? El Señor está viendo qué hiciste con eso. Él nos da algo y nos está mirando. ¿Qué hacemos con los recursos que nos da? Yo recuerdo que una familia de allá de González, no está aquí presente, ¿verdad? Porque no vaya a pensar pero me acuerdo que me decía una cuñada mía que estaba ahí, y me dice, oye, es que es impresionante, dice, que cada semana cómo sacan cosas del refrigerador y lo tiran, se echó a perder, y vuelven y compran otra vez y llenan ahí ese refrigerador y esa alacena, y a la semana, 15 días, ya se echó a perder esto, tíralo y vuelve a traer. Dice una cantidad de alimento que se desperdicia. Y los niños nos hacían burla porque cuando no querían comer le decíamos nosotros, pero hay niños allá en África que no tienen que comer. Y ya no sabían que les íbamos a decir eso los niños, ¿verdad? Hay niños que no tienen que comer. Pero de verdad hay gente que desperdicia eso, desperdicia el alimento. Entonces, eso es administración delante de Dios. ¿Qué tan buenos administradores somos delante de Dios? En el matrimonio a veces el hombre es mejor administrador que la mujer. A veces la mujer es mejor administradora que el hombre. Nosotros tenemos que darnos cuenta quién de los dos es. Yo le puedo decir, de mi parte, eres mejor administradora que yo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Pues tú administra eso. Obviamente estamos en acuerdo, pero para mí funciona eso. Habrá quien diga, no, si se lo dejo, bueno, pues entonces manéjalo tú. Pero tenemos que acabar siendo buenos administradores al final de cuentas. El Señor nos hizo como un equipo, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que funciona mejor? Por último, le doy un versículo más. Es el último con el que quiero cerrar. Dice 1 Corintios capítulo 9. Y versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre de tal manera que ganes. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ellos se abstienen de cosas. Nosotros pensamos que no nos tenemos que abstener de nada. Claro que sí. Hay cosas de las cuales te tienes que abstener. Hay cosas que no te convienen. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué cosas no te convienen? Tienes que tener muy claro qué cosas no te convienen. Y entonces quitarlas del camino. Así que, me quedé un poquito atrás. A la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? O sea, yo tengo que someterme a disciplinas. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Nadie te va a someter a disciplinas, eres tú el que lo tienes que hacer. Somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo estás corriendo? ¿Qué cosas te permites y qué cosas no te permites? Hay cosas que te estás permitiendo ahorita que te están costando, quizás tu salud, que te están costando, tu economía, porque estás acostumbrado a estar gastando en cosas que no debes gastar ahorita. Tienes que ver cuándo puedes hacerlo y cuándo no lo puedes hacer. ¿Sí están aquí? Déjeme decirle que Dios le ama con amor eterno. Y Dios nos somete a todos en procesos. Yo le puedo decir, ellos hemos estado sujetos a procesos muy difíciles, muy duros. Me acuerdo, vivíamos en casa de mi mamá y los niños enfermos y yo sin trabajo y necesitábamos ir al médico y no teníamos dinero para pagar el pasaje ni para ir a Tampico, y la gente, la familia que nos aprecia, algunos ayudando y cooperando pero Dios nos somete en procesos y nos saca de ahí. Uno aprende cuando está en los procesos. Nos enseñan tanto los procesos, sobre todo los procesos duros, dolorosos, nos enseñan a confiar en nuestro Dios. Y eso es lo más valioso que podemos tener cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Porque una vez que tú depositas tu confianza en Dios, Señor, yo me doy en tus manos, me rindo en tus manos. Entonces el Señor dice, ahí te quería tener. Entonces de ahí es solo crecer. Pero a veces el proceso es doloroso. Y nosotros tenemos que facilitar ese proceso delante del Señor. Y cuando nosotros nos sometemos a nosotros mismos, entonces, yo me acuerdo, yo fumaba antes. Yo le dije a Tere, ¿sabes qué? Ya no voy a fumar porque lo que me gastaba en comprar la caja de cigarros, ahora la voy a gastar en comprar alimento para los pollos. Y entonces puse unos pollos ahí en el patio de la casa y lo que gastaba de cajetilla de cigarro ahora lo compro de alimento y se los doy. Y entonces podíamos matar un pollo y podíamos tener comida ahí en la casa. Tuve que hacer ajustes, fuertes ajustes, ¿sí? Pero el Señor es fiel en todos los procesos, ¿sí? Aprende uno. Yo recuerdo que en ese tiempo el Señor me enseñó algo que fue muy, muy doloroso para mí, porque en una noche estaba ahí en la casa y me acuerdo que soñé. Y cuando yo estaba jovencito, niño, ahí en la casa donde vivíamos teníamos una higuera que era muy frondosa, daba muchos higos. Nos gustaba comer esos higos, eran muy sabrosos, muy dulces. Y de pronto en un sueño que tengo yo veo una vara de una higuera, y yo vi la vara así, y yo me le quedaba viendo en el sueño a la vara de la higuera, y yo dentro de mí pensaba, esta es una vara de higuera, pero no tiene hojas y no tiene frutos. Y escuché una voz que me dijo, ese eres tú, sin hojas ni frutos. Y yo me desperté llorando en la mañana, porque le dije, Señor, yo no quiero ser ese. Y el Señor nos está mirando a todos. Y el Señor empezó un proceso en mi vida y me empezó a restaurar áreas de mi vida. Y ha sido un proceso, han sido años, ¿sí? Hemos visto milagros, ciertamente, pero hemos visto también el proceso, ¿sí? Por eso le digo, Dios es un Dios de milagros, pero también Dios es un Dios de procesos. Él nos somete a procesos
para mostrar su gloria, para mostrar su poder, que Él puede cambiarnos a pesar de tener tantos vicios o tantos malos hábitos. Él te cambia eso. No podíamos decir una frase sin decir maldiciones. Sí. Y el Señor cambió todo eso. Tuvo un costo, sí, tuvo un costo. Nuestra vida pasada fue sepultada ahí, ¿verdad? Y Dios no ha cambiado el sistema. Él sigue haciendo lo mismo. Quiere hacer algo contigo y Él empieza un proceso contigo. Quiere hacer algo en tu matrimonio, empiezan a resaltarse las cosas que no te gustan. Que no te gustan. Y el Señor empieza a pulirte. Como si fuéramos un diamante en bruto, pero muy bruto. Pero el Señor empieza hasta que termine una obra preciosa. Y mi deseo es que así termine el Señor contigo, como una obra preciosa. Póngase en pie. Quizás está esperando un milagro. Yo digo, siga pidiendo el milagro, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios de milagro. Pero si Dios le ha metido en un proceso, ¿sí?, manténgase atento, ¿sí? Sométase a ese proceso, porque Dios le va a sacar, ahora sí que, para su gloria, para que digan, ese es mi hijo, esa es mi hija. He hecho una obra preciosa en ella, en él. Para que cuando le vean, el Señor sea glorificado por lo que ve en su vida, ¿sí? Que nuestra vida glorifique al Señor, no a nosotros. Nosotros no somos lo importante. Lo importante es que la gente hable bien del Señor por lo que ve en nosotros, ¿sí? Que Él sea glorificado, que Él sea exaltado, porque Él lo merece. Y si usted se ha quejado quizás del proceso, quizás usted ha dicho, es que este proceso es muy duro conmigo. Déjeme decirle que no hemos pasado nada. Dice la Escritura, aún no habéis sufrido hasta la sangre. Entonces cualquier nivel de sufrimiento no es nada comparado con el que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Okay. Y si usted está pasando por pruebas, déjeme decirle que el Señor esa prueba la diseñó para que usted la soporte. No la va a poner más arriba de esa capacidad que le dio a usted de soportar. Si usted está pasando por una prueba hoy, yo le digo, usted tiene la capacidad de soportarla. Va a salir victorioso y victoriosa de ella. Confíe en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, aquí están tus hijos y tus hijas que han venido por una palabra. Yo no sé si esta era, Señor, pero Padre, es la que pusiste en mi corazón. Yo te ruego, Señor, que cada uno pueda comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor por cada uno, Señor. Porque así nos has amado, con un amor eterno, con un amor, Señor, que excede todo lo que nos podemos imaginar. Cualquiera que esté en un proceso, Señor, por duro, por doloroso, por difícil, Señor, fortaléceles en su ser interior por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, poderoso, obrando en tu interior, en tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Sé que estás tocando vidas, que estás tocando corazones, Señor. Que quizás nos hemos quejado en algún momento, Señor, pero hoy, Señor, entendemos, Señor, que ciertamente eres un Dios de milagro, pero también eres un Dios de procesos. Señor, cada uno que esté en ese proceso, Señor, apresura los tiempos, Señor. Sácalos de ahí, Señor, Padre, y sácalos victoriosos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. En Cristo Jesús, precioso Rey, Salvador nuestro, refugio nuestro, esperanza nuestra. Eres tú, Señor. ¿A quién iremos? No tenemos a dónde ir, ni queremos ir a ningún otro lado. Solamente a tu presencia, solamente hacia ti, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén.